Ricardo, el libro de la envidia. ¿Cuál es la historia, la trama de esta novela? Pues a ver, es el 31 de agosto de 1896 en Bogotá, que en ese tiempo es un poco más que la Candelaria y barrios que luego serán barrios densos y muy poblados son el campo, Chapinero, Fontibón, todo lo demás son extremos de la ciudad. Y hay un personaje, el Loco Cacanegra, que es un personaje que dibujó José María Espinosa entre sus grandes personajes de Bogotá hacia 1860 y tantos, que está empeñado en probarle a la ciudad, y lo ha hecho todos los días durante mucho tiempo, que José Asunción Silva, el poeta, el gran poeta colombiano, no se suicidó como se lo han estado diciendo a todos los estamentos de Bogotá, sino que realmente fue asesinado por unos conspiradores, en ese momento unos conspiradores conservadores. Eso es, digamos, la trama a grandes rasgos y es lo que le sucede al lector, que tiene que seguir a este loco en todas sus estaciones para tratar de probar ese crimen. ¿Cómo te enganchaste con ese tema para la novela y cuándo? Yo me enganché, pienso, pero esto ya es como se dice en fútbol, fácil de decir porque se está diciendo en el tercer tiempo, ya cuando todo sucedió. Pero creo que me enganché en el año 99 cuando leí por primera vez la biografía extraordinaria de Silva que escribió Enrique Santos Molano, que la publicó en el 96, pero a mí el libro me llegó, gracias a mi papá, en 1999. A él le fascinó, esto es una biografía de unas 1000 páginas, y las últimas 300 páginas, más o menos, son la historia muy documentada de cómo el famoso suicidio de Silva, que se nos ha contado a todos en el colegio, el suicidio después de un poeta lánguido y romántico, medio enamorado de la hermana y muy dolido por la muerte de su padre, realmente, prueba Santos Molano en su biografía, es un suicidio. Un asesinato. Es un asesinato y lo prueba de manera muy clara, con frases o con suposiciones o como con pruebas, digamos, tan fáciles como que el tiro a las 3 de la madrugada en una Bogotá que, como decía antes, era solo la Candelaria, no fue escuchado por nadie. Santos Molano se pregunta si eso es posible, si un disparo a las 3 de la mañana en un tiempo de Bogotá en el que solo se escuchaban eventualmente los campanarios y los murmullos de las beatas rezando por ahí, si es posible que no se escuchara un disparo con un revólver Smith & Wesson en esa época, y pues la conclusión es clara y es que no. Es imposible que nadie haya escuchado ese tiro si en verdad fue un suicidio en esa habitación que queda hoy en la Candelaria, y más aún cuando Silva dormía en la habitación de al lado de su madre y su hermana, que también dicen no haber escuchado nada. Muy raro. Muy raro. Solo con eso sí. Hay muchas más pruebas que Santos va dando, ahora hablamos sobre esa teoría conspirativa que me parece importante, pero me gustaría saber el proceso de investigación para la novela, para conocer a fondo cómo era la Bogotá de entonces, en qué consistió, y también el proceso para investigar y para tratar de entender lo que representa la envidia dentro de la condición humana. Pues claro, la investigación de esa ciudad yo creo que comenzó hace unos 7 años, porque bueno, leí el libro de Santos Molano en el 99, pero tardé en entender que quería escribir sobre eso unos 7 años. Después que tenía claro que quería escribir sobre esa Bogotá y sobre ese personaje, el Loco Cacanegra, y luego entendí que lo que quería era poner al Loco Cacanegra de testigo del asesinato de Silva.
Y en medio de todo eso, pues lo que hubo fue una lectura de los textos que hay sobre Bogotá en el siglo XIX, que son muchos, desde novelas hasta crónicas de la época, muchas crónicas de viajeros franceses y alemanes que son muy divertidas y muy, a veces hasta crueles con la ciudad. Libros de historia, hay atlas muy completos sobre cómo era la ciudad en ese momento. Y hay libros de historia muy buenos, desde Alfredo Iriarte hasta Elisa Mujica, han reconstruido muy bien esa ciudad. Y fue un trabajo en las bibliotecas y en los archivos que me divirtió mucho. Es el tipo de periodismo que hace un escritor. Muy cómodo y muy en las bibliotecas. ¿Y la envidia, algo muy bogotano? La envidia, algo muy bogotano, yo creería que muy colombiano en general, que hasta Cochise lo ha dicho, y es lo que sucede cuando hay una sociedad básicamente frustrada, que cuando reacciona estallando, usualmente, en odio o en envidia o en resentimiento. Y suele suceder más fácil en sociedades opresivas o en grupos humanos muy chiquitos, como por ejemplo el mundo de la cultura o el mundo de la academia, que tiene tan poco para competir. O sea, hay muy poco que repartirse entre muchos y muy pocos lo tienen. Entonces, usualmente la gente tiende a pensar que lo que han logrado los demás se lo han robado a ellos. Y eso pasa en un nivel ya más grande en Bogotá, sin duda en esa Bogotá de 1896, que era tan chiquita y tan desigual y tan gobernada por tan pocos, además con una actitud tan displicente, tan pendiente de Europa y tan desagradada con lo de acá, tan incómoda con lo de acá. Entonces, pues claro, la gente sentía, estos poquiticos tienen todo, y la reacción usualmente es pensar, me lo están robando a mí, y a veces, muchas veces con razón, pero en mundos más pequeños como la misma élite, muchas veces por pura condición humana que suele aflorar en esos mundos pequeños en los que todo el mundo se siente frustrado. En el mundo de la cultura es increíble, es como un pobre escritor que se gane un premio, inmediatamente todo el mundo siente, esto tiene que haber algo raro, algo sospechoso. Ricardo, no quiero dejar terminar estos minutos y esta oportunidad de hablar contigo sin hablar del tema del Mundial de Fútbol, pero la noticia de hoy, claro, es la sanción a Suárez por el mordisco. ¿Cómo ves ese tema de Suárez, la sanción que le impusieron? Y bueno, ese asunto que de alguna forma se puede relacionar con aquello con esas cosas raras que pasan en el fútbol, como la mano de Dios, ahora el mordisco de Suárez. Pues el mordisco de Suárez es el delirio total, al que nos tiene acostumbrados de cierta manera al fútbol. Siempre pasan unas cosas que hacen o garantizan que estemos ahí pendientes en cada partido. Es inesperado y es el azar y es el suspenso que hacen que cada partido sea una película de acción y como un thriller, pues. En el caso de Suárez es todavía más extraño y más incomprensible porque se trata de un gran jugador, un crack sin duda, que tiene una condición que se le escapa, se le sale de las manos, como un manejo de la ira no logrado, digamos, sí, que lo debería conducir a la sala de un terapista pronto, porque sí se ve que se le sale de las manos y sí, es una reacción que... Y lo canaliza con el mordisco. Que lo canaliza con el mordisco cuando hay tantas maneras en el fútbol, hay maneras de hacer zancadilla, de empujar un poquito, todo lo podría hacer, pero este tipo hace una cosa que además en tiempos de tantas cámaras es una tontería que tiene que ser que se le sale de las manos. Ricardo, finalmente, Colombia, ¿hasta dónde crees que va a llegar? Yo creería que va a llegar a cuartos de final y creo que
que es justo ya en este momento. Nosotros tendemos a ser triunfalistas, también vía frustración y complejos, tendremos a ser triunfalistas y a celebrar disparando al aire, que es muy vergonzoso. Pero me parece que siendo justos con el equipo, con lo que ha hecho, siendo objetivos incluso en la medida de lo posible, Colombia sí se merece por lo menos llegar a cuartos de final con lo que ha venido haciendo. Ricardo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Un gusto haber hablado contigo de opinión, de política, de fútbol y de literatura. Ahora alcanzamos a hablar de hartas cosas, increíble. Nos rindió. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, Alberto. Ricardo.